Ordenar la vida según Jesús. Haz lo que haces en todo momento y aprende a amar siempre en todo a Dios. Haz lo que haces en todo momento y aprende a amar siempre en todo a Dios. Puedo con Cristo feliz y contento vivir a su lado por siempre jamás. Puedo con Cristo feliz y contento vivir a su lado por siempre jamás. Los ejercicios espirituales se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental y de otras espirituales operaciones para ordenar nuestros afectos y así hallar la voluntad de Dios. La finalidad de los ejercicios espirituales es alcanzar libertad de espíritu, que implica un equilibrio espiritual y autocontrol de nuestros deseos, ordenando la propia vida según el proyecto de Dios. En 1548, el duque Francisco de Borja, futuro jesuita, presenta al Papa Paulo III el libro de los ejercicios espirituales para su aprobación. Ignacio y sus compañeros ya impartían estos ejercicios con gran provecho espiritual, pero era importante la aprobación papal frente a posibles sospechas de la Inquisición. San Ignacio consideraba los ejercicios no como obra suya, sino como un don de Dios para toda la Iglesia. Los escribió no como una doctrina, sino que una experiencia que tuvo en la cueva en Manresa, donde durante casi un año vivió como una asceta y penitente. La idea de los ejercicios espirituales es que estos puedan ser realizados en un lugar distinto del ambiente habitual. Estos están divididos en un comienzo y 4 semanas o partes, pero estas poseen diferente duración y no tienen que ver con la organización del mes ni semanas. El comienzo de los ejercicios espirituales se le llama principio y fundamento, es decir, el fin del por qué Dios nos ha creado. Primera semana se centra en el pecado del mundo, la debilidad humana y la gran misericordia de Dios. Segunda semana nos habla de la llamada del reino, la vida pública de Jesús y nuestra respuesta a esa invitación. Tercera semana profundiza la pasión y muerte de Jesús. Cuarta semana es la consideración de la resurrección de Jesús y la contemplación para alcanzar el amor. Reflectir. Día 7. Los ejercicios espirituales. 1. San Ignacio propone los ejercicios espirituales ante todo como una experiencia, un camino espiritual para conocerse interiormente y con ello poder conocer la voluntad de Dios. San Ignacio de Loyola propone los ejercicios espirituales como una jornada de camino espiritual, como una experiencia espiritual, que obviamente fue su propia experiencia. Por eso muchos especialistas de los ejercicios dicen que hay 4 textos de los ejercicios: el que vivió Ignacio, el que escribió Ignacio, el que se le presenta a los ejercitantes y el que hace cada ejercitante. Es decir, que el texto mismo de los ejercicios es la vida del ejercitante, de cada uno y cada una. San Ignacio propone los ejercicios también y los define como todo modo de disponer el alma, de preparar la conciencia. ¿Y para qué? Preparar la conciencia para deshacerse de todos los afectos desordenados que tenemos. No hay que confundir inmediatamente un afecto desordenado con un pecado. Ignacio está hablando más bien de esos afectos que nos llevan a veces a cometer pecado, a no estar en la dinámica del reino de Dios, a no estar
en la dinámica diaria de buscar y hallar la voluntad de Dios. Porque en últimas los ejercicios, como lo dirá en su título, son para eso, para que una vez nosotros nos podamos deshacer de los afectos desordenados, podamos buscar a Dios, y en el caso de los ejercicios espirituales, a través de la persona de Cristo. Las preguntas clave que nos pondrá Ignacio allá en todo el centro de los ejercicios es ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? En unas dimensiones temporales que tienen que ver con la memoria que he hecho por Cristo, que tienen que ver con el entendimiento además de qué es lo que estoy haciendo por Cristo en este momento y cómo lo entiendo, y con una perspectiva de futuro, porque los ejercicios espirituales se hacen de aquí para adelante y no simplemente para hacer una historia del pasado de una persona, de toda su maldad, de todos sus pecados. No. Los ejercicios son para recuperar a la persona, para salvar a la persona. Por eso en los ejercicios espirituales hay una profundización del conocimiento de sí mismo. El gnosis seautón famoso de los griegos, conócete a ti mismo, es realmente capital en la realización de los ejercicios. Y cualquier modo de ejercicio, como dirá Ignacio, ejercicio con oración, con reflexión, con meditación, con contemplación, oración caminando, oración sentado, oración de cualquier manera, de cualquier forma. Por eso dirá todo modo de orar. Algunas personas se preguntan hoy en día si hacer zen puede realmente estar de acuerdo con la oración cristiana. Obviamente que sí, y ojalá aprendamos mucho de tantas tradiciones que no son las nuestras. Yo creo que hoy en día nos hemos abierto mucho más a las distintas tradiciones y sobre todo las tradiciones asiáticas y orientales, las cuales creo que compartía el mismo Jesús de Nazaret por ser medio oriental. Él no era occidental propiamente. Todas estas prácticas de oración, todos estos modos de oración caben en los ejercicios espirituales, y es por eso que los ejercicios siempre tienen un acompañamiento, ojalá personalizado, para que quien realiza los ejercicios pueda comprender su propio modo de orar. 2. Esta propuesta dialoga no tan solo con aquellas personas que profesan la fe católica, sino que cualquier espiritualidad, creencia o religión. También podríamos agregar que en la idea de los ejercicios espirituales ignacianos, como dirá el principio y fundamento, es una experiencia para cualquier persona, para cualquier religión. Si uno observa bien el principio y fundamento, no hay ni una mención de los sacramentos o de la iglesia o de Jesús. No, es un principio y fundamento antropológico que nos pone de cara a Dios, es decir, a lo eterno, es decir, de dónde llegan toda suma bondad, justicia y amor. Lo máximo, a lo máximo que en todas las religiones llamamos Dios, de muchas maneras. Los ejercicios ignacianos no solamente son para jesuitas, sacerdotes, religiosas, religiosos, no, laicos y laicas pueden vivir esta experiencia con muchísimo provecho, porque yo creo que es la propia historia de cada uno y cada una lo que hace que esa historia se vuelva nueva. No será la misma de Ignacio, nunca. No será la misma de Jesús y sus discípulos cuando en segunda semana se contempla la vida de Jesús. No, es la vida nuestra al ritmo de la vida de ese modelo arquetípico que es Jesús de Nazaret. Pero es la vida mía cuando en la primera semana
reviso toda mi historia y me preparo para contemplar otra vida que haga que yo pueda comprender que puedo hacer eso. San Ignacio, en sus meditaciones iniciales, después de la bala de Pamplona, estando enfermo y en recuperación, leía la vida de los santos. Y siempre que leía la vida de los santos, se preguntaba, cerraba el libro y decía, pues si esto lo hizo San Francisco, yo también lo puedo hacer. Leía la vida de Santo Domingo, si esto hizo Santo Domingo, ¿no podría yo también hacer eso? Y fueron esos modelos los que a San Ignacio le dieron la sensación de que eso era posible, porque quizás decía, bueno, la vida de Jesús tal vez no la puedo imitar, pero decíamos en el punto anterior que no se trata de una imitación de Cristo, que entre otras cosas ese era el libro que leía también, La imitación de Cristo. No, hoy en día hablamos más de ¿qué es lo equivalente? ¿Qué es lo que hago por Cristo hoy? En este mundo que me tocó. Más difícil, no sabemos. Más complejo, tal vez no es más complejo. Todas las épocas han sido complejas. Se trata de entender más bien que nosotros como seres humanos vivimos en un tiempo y en un espacio único e irrepetible. Y que este fue el espacio y el tiempo que nos dio la vida para poder llevar a cabo nuestra existencia. Llevar a cabo nuestra existencia con un cuidado interior de lo que somos de manera holística, de manera completa, yo creo que nos puede llevar a vivir mejor. Y se trata de eso. Los ejercicios de San Ignacio quieren poner al hombre y a la mujer que vive esa experiencia al servicio de la humanidad, al servicio de los otros. Y por eso la espiritualidad ignaciana siempre ha querido ser una espiritualidad para servir a los demás. 3. La finalidad de este camino es descubrir la manera de ser auténticamente personas libres y felices. La finalidad de este camino espiritual, que hoy llamamos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en este especial de toda esta semana de Cristo Visión, es propiamente hacer que las personas encuentren el camino para su realización personal, que las personas sean auténticas, libres y en últimas felices. Los ejercicios espirituales sacan de la maraña todo el mundo que nos desacomoda. Los ejercicios espirituales nos dan un sentido de vida, nos proponen alternativas para servir en el mundo y para vivir en el mundo de manera feliz. Cuando una persona es feliz afectivamente, es decir, ha alcanzado el amor, que será la contemplación última de los ejercicios, contemplación para alcanzar amor, puede decir que está en el camino de Dios, porque a Dios lo llamamos amor y no hay nada más grande. Por lo tanto, esa es la finalidad de los ejercicios. Hablamos del título, quitar todas las afecciones desordenadas para poder encontrar el camino de realización personal y poder vivir en un mundo que nos necesita. No nacimos para vivir solos, no nacimos para vivir individualmente, sino que desde siempre nos debemos a los demás. Y desde siempre somos el producto de toda una larga tradición. Pensemos en las genealogías, en para qué se relata una genealogía. Para agradecer precisamente el hecho de que nosotros hayamos salido del anonimato a la existencia para poder vivir con otros un proyecto de vida que es la humanidad misma. Examen. Queridos amigos y amigas de Cristo Visión,
podemos terminar esta reflexión del día con el examen que obviamente apuntará a esas preguntas que nos hicimos sobre los ejercicios espirituales y a esos datos que se nos regalaron sobre cuál es el objetivo de los ejercicios espirituales, etc. Una primera pregunta acerca de los ejercicios y su definición. ¿Es algo nuevo para mí este modo de orar de la Compañía de Jesús y que me proponen los ejercicios espirituales? ¿Cómo hago oración? ¿Cómo hago meditación? ¿Cómo hago reflexión? ¿Cómo hago contemplación? ¿Conozco la diferencia entre estos modos de orar? Me interesaría saber cuál es la diferencia que hay entre una oración vocal y una contemplación ignaciana. ¿Qué cosas me llaman la atención de los ejercicios espirituales y por qué? Una segunda pregunta, mirando la experiencia espiritual de Ignacio y mirando la propia experiencia, sería: ¿qué experiencias espirituales he tenido en mi vida? Que yo pueda llamar experiencias espirituales que tocan no solamente mi cerebro, sino mi corazón, mis riñones, mi estómago, mis pies, todo mi cuerpo, todo mi ser. ¿Qué frutos he sacado de esas experiencias espirituales? Y si he aprendido algo de ellas, si las sigo aplicando como método para mi vida espiritual. Y por último, refiriéndonos a los modos, nos podemos preguntar qué modos utilizo en mi vida cotidiana para ser libre de aquellas cosas que me descentran de la realidad del reino de Dios, que me desordenan o que no me permiten ser feliz. Queridos amigos y amigas cristovidentes, todo este material de este día creo que nos conduce a una buena reflexión, a un buen examen sobre cómo va nuestra vida espiritual y sobre si nos podemos volver a tomar un tiempo para replantearnos nuestra vida espiritual. Ordenar la vida según Jesús.